Acompáñenme a orar, por favor. Bendito seas, Yahweh Sebaot. Bendito seas, Abba. Bendito seas, Elohim Altísimo. Elohim de los cielos y de la tierra y de todo ser viviente que tú creaste y que has puesto sobre esta tierra para alabarte y glorificar y honrar tu nombre. Te pedimos primero, al momento de venir a tu presencia, perdón por nuestras faltas, por nuestras transgresiones, porque en este día hemos pecado y reconocemos que hemos pecado delante de ti, que necesitamos de tu poder, de ese poder que desciende del cielo, de los cielos, para que nos llene de ese poder que nos capacita para poder obedecer tus mandamientos y reconocer constantemente que separados de ti nada podemos hacer, que necesitamos estar adheridos a ti, como lo dijo Yeshua. Él es la vid y nosotros los pámpanos, y todo pámpano que no da fruto es cortado y echado al fuego. Abba, enséñanos a caminar en integridad, a caminar en justicia, en benignidad, en equidad, en misericordia. Ayúdanos a ser realmente ese reflejo de tu nombre. Ayúdanos a comprender cada uno de tus atributos para que los podamos manifestar a cada paso que demos. No solamente en el pensamiento, no solamente con nuestra boca, sino que se alinee nuestro pensamiento, nuestra boca a nuestro brazo, a la ejecución en acción de lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a caminar en tu palabra, que es verdad, que es espíritu, que es vida, vida eterna, y la cual nos preservará hasta el tiempo que venga nuestro Mesías Yeshua, para habitar con Él no solamente en el milenio, sino en la eternidad. Ayúdanos a perseverar en la fe. Ayúdanos a constantemente estar ahí, apegados a tu palabra, y poder ser esas lumbreras que tú ordenas para que podamos ser testigos de tu nombre y podamos ser realmente luz a las naciones en medio de esta oscuridad, de esta densa oscuridad que cubre la tierra, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, como le dijiste a Josué, a esforzarnos cada día, a retener lo bueno, y lo único bueno es tu palabra que no solamente nos limpia, nos redarguye, nos capacita, nos aparta de la iniquidad, nos aparta de lo malo. Ayúdanos a amar y atesorar tu bendita palabra, porque como dijo Yeshua, en ella os parece que está la vida, y ahí está la vida. Y como también dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, de tu presencia, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y reconocemos que de ti emana la vida, porque tú eres la fuente donde brota manantial de vida. Y queremos recibir vida, y queremos ser regados con la palabra que nos restaura, que nos purifica y nos alimenta, y que sacia nuestra sed. Ayúdanos a amarte constantemente, sujetándonos a tus mandamientos, porque es la única manera que podremos mostrar cuánto te amamos, obedeciendo tus estatutos, alineándonos a cada uno de ellos para honrar y glorificar tu nombre, que es santo, ese nombre que está por sobre todo nombre. Bendito seas, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías y Libertador. Amén. Quisiera leerles, antes de iniciar con el estudio, que el Señor trae para nosotros una palabra muy importante. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, dice lo siguiente:
Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cada vez que el Padre, en su perfecta voluntad y su misericordia, tiene a bien mostrarnos en la palabra y revelarnos lo que ahí está escrito, es con este propósito, para que nosotros nos apeguemos a eso que nos muestra y lo cumplamos, lo llevemos a cabo. No es para que nos lo quedemos y lo acumulemos como un conocimiento, sino para que ese conocimiento que nos es revelado lo llevemos a la práctica, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder realmente reflejar al Padre. Esto lo aprendemos también de nuestro maestro Yeshua. Es lo que él constantemente hacía. Él venía a mostrar cada una de las cosas que el Padre en su perfecta voluntad le ordenó que hiciera. Y nosotros, como discípulos que somos de Yeshua, tenemos la encomienda de no solamente escuchar, sino obedecer. Y obedecer nos habla de acción, de ejecutar aquello que nos es mostrado. Y en esta porción de la palabra, veíamos el Shabbat pasado, Génesis capítulo 3, donde nos mostraba el Padre lo que se estaba gestando en el momento en el que se acerca Satanás a la mujer para tentarla y sutilmente mezcla la verdad con la mentira para llegar a ella y presentar a nuestro Abba Kadosh, a nuestro Padre, como mentiroso. Y ahí encontramos la profanación en la tierra de lo que después, a través de la historia, veremos como una línea de tiempo hasta llegar a nuestros días, donde esa mentira ha caminado, ha crecido y se ha arraigado en la humanidad. Pero estamos en un tiempo de restauración. Es un tiempo de Yobel, un tiempo de jubileo, en el cual ese tiempo es especial porque el Padre nos llama a libertad. Y donde la verdad nos hace libres. Y al estarnos mostrando verdades que estaban ahí, esperando ser descubiertas y esperando el tiempo justo que Él marcó, porque recordemos que Yeshua dice que todo está en una sola potestad. Y la potestad máxima es el creador de todas las cosas. Entonces, en los tiempos que Él estipula para cada uno de nosotros y para que su palabra se cumpla, ¿sí?, llega el momento que nos la muestra y nos hace entender aquello que está escrito que quizás en otro momento habíamos estudiado, meditado o leído quizás una y otra vez y no entendíamos. Y si ahora lo estamos entendiendo, no es porque la persona que lo exponga sea muy habilidoso, sino porque es el tiempo que marcó el Padre en su sola potestad para que esta verdad saliera a la luz. Es ahí donde también se cumple que no debemos poner nuestra confianza en el hombre, como lo veíamos en el Shabbat pasado, que mencionó nuestra pastora, con Jeremías 17, donde maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar completamente en la autoridad máxima. Nuestro Padre, el creador de todas las cosas, es el único que puede sustentarnos diariamente y es el único que nos capacita para creerle. Nosotros por sí solos no lo podemos hacer. Necesitamos de Él para todo. Esta escritura del Génesis 3 que nos habla de la caída, de la mentira,
nos lleva a la semana que empezamos a ver la Parashat de Pinjas o Fineas, donde también se centra en mentira, en engaño y también en exaltar un celo que es sagrado. Pero, ¿cómo se detona ese celo que es sagrado y con qué propósito el Señor lo infunde en aquel que está llamado a manifestar este celo? ¿Y para qué? Y tenemos una lámina donde me gustaría leer la escritura de Mateo 24:4, donde nos dice: Yeshua respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe. Esta es la primera indicación que nuestro Mesías dejó antes de partir. Cuando le preguntaron cuáles serían las señales de su venida, qué era lo que tenía que suceder para que ellos reconocieran que ya era el tiempo. Y lo primero que dijo: mirad que nadie os engañe, porque así inició todo, con un engaño, un sutil engaño que fue maquillado como verdad, pero era falsedad. Y así hasta nuestros días, la población en el mundo se ha comido ese gran engaño que ha acabado y ha aniquilado a generaciones, pero que en la misericordia del Señor ha guardado remanentes en cada generación para cumplir su palabra que le dijo a Elías, que él ha guardado varones, siervos, fieles y prudentes, que no han doblado su rodilla ante Baal ni le han besado. La parashá de esta semana nos habla de Pinjas y el significado de su nombre, boca de latón, y lo que encierra en ese nombre. ¿Por qué en la escritura de Números 25, cuando inicia la parashá, vemos que se vincula inmediatamente a Pinjas y vemos que él se levanta en ese celo que arde en un fuego consumidor para tomar una lanza e ir contra aquellos que estaban profanando el nombre del Señor? Y la pregunta surgía, que es lo que estábamos estudiando: ¿por qué Moisés no actuó? ¿Por qué él quedaría de alguna manera con las manos sujetas para dar paso a Pinjas y poder ejecutar ese celo de parte del Señor? Y esto nos lleva a una escritura que es muy profunda y que, si no mal recuerdo, el Shabbat pasado les comenté que era necesario que estudiáramos antes de iniciar la parashá de Pinjas, y era Ezequiel 8. Ezequiel 8 nos habla perfectamente de ese celo que mostró Pinjas y el por qué Moisés no pudo hacer nada, porque no le fue permitido, porque tenía que cumplir lo que ya está escrito. Y después vemos en esta profecía de Ezequiel, donde al Señor le manifiesta a Ezequiel las abominaciones que se ejecutaban dentro de su casa, profanando su nombre en lo oculto donde ni tú ni yo podemos ver lo que hace mi hermano, cerrando la puerta de su habitación. Ahí en lo oculto, solamente el Padre y la persona que se encierra sabe lo que hace. Y es ahí donde el Padre está pendiente de cada uno de nosotros, observando atentamente cuál es nuestra verdadera conducta y qué es realmente lo que esconde nuestra mente. En la parashá de Pinjas, en el capítulo 25 de Números, encontramos dos palabras claves: Simri, que significa mi música, pero también encontramos a Cosbi,
¿qué significa mi mentira? Mi música y mi mentira. ¿Por qué estas dos palabras son claves? Porque ahí en esas dos palabras se une una sola: adoración. ¿Qué es lo que estamos adorando? ¿Adoramos al Elohim vivo y verdadero, a Yahweh? ¿O estamos adorando otra cosa y decimos que lo hacemos en el nombre del Altísimo? Simri, que significa mi música, la música se usaba constantemente en diferentes situaciones que vemos plasmadas en la palabra, como lo vemos en la lámina, para manifestar en fiestas de alegría y de gozo, en adoración también a ídolos, en coronaciones para subir al mandato a un rey o a un gobernante, en victorias de guerra, en alabanza a Yahweh. También lo vemos que era usada para seducir a los hombres por medio de las mujeres, a profetizar la palabra del Creador, para también recibir inspiración profética, esto es la palabra, para derramar shalom, paz, para estar delante de la presencia de Yahweh, y como fundamento en el templo, en la construcción del templo o en la dedicación del templo. Cosbi, que significa mi mentira, el gran engaño en el cual la población de la tierra, desde el tiempo de Nimrod, donde fue cúspide o donde se conjuntó todo el poder, digámoslo así, estructurado de las tinieblas, para llevar a cabo un plan y esparcir esa semilla de muerte a todo ser viviente sobre la tierra. Pero vemos en Juan 8:44 lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Y aquí nos vamos a quedar un ratito en esta lámina, porque este personaje que menciona precisamente la profecía de Ezequiel 8, es importante que sepamos de él, y porque hasta nuestros días todavía sigue vivo. Tamuz, y leo el verso 5 de Ezequiel 8. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí que al norte de la puerta del altar, en la entrada, estaba aquella imagen de los celos. Hablando precisamente del celo que tenemos que mostrar por la palabra del Señor, porque su nombre que nos está mostrando el significado, el nombre correcto de cómo debemos llamarle y cómo mostrarnos nosotros delante de Él, y cómo realmente nosotros tenemos que tener una postura para con los demás, para también transmitir lo mismo que se nos es enseñado. Si me acompañan por favor a Ezequiel capítulo 8, para empezar a ver por qué es tan importante esta profecía, y que entender un poquito más a profundidad el celo que mostró Pinjas, para ver la raíz del por qué él actuó de esa manera, que quizás para muchos sea algo inapropiado, pero ahí se estaba gestando o vida o muerte. Les leo en el verso 1: en el año sexto, el día 5 del mes sexto, cuando nos menciona el Padre un tiempo específico en alguna de las palabras que nos muestran alguna profecía o en alguna escritura, es importante que nos detengamos a ver, porque nos está dando un tiempo preciso y es para algo.
Aquí, por ejemplo, encontramos que Ezequiel estaba dentro del cautiverio de Babilonia. Y estamos hablando aproximadamente del año 586 al 537 antes del Mesías. En el cautiverio, el Señor le habló y le mostró esta profecía. ¿Por qué justo cuando se encontraba en el cautiverio de Babilonia? ¿Por qué estando en ese cautiverio? Si nos llama la atención la palabra Babilonia y su raíz de dónde viene, nos llevará hasta el tiempo de Nimrod con Babel, donde se empezó a gestar todo esto que vemos, no solamente en el cautiverio de Babilonia, sino hasta nuestros días. El Señor le muestra a Ezequiel las inmundicias que venía haciendo la casa de Judá, y me detengo en el verso 3, donde dice: y extendió como la forma de una mano, y tomándome por mi guedeja, una guedeja de mi cabeza, el Espíritu me alzó entre la tierra y los cielos, y en visiones de Elohim me llevó a Jerusalén, y a la entrada de la puerta interior que mira hacia el norte, donde estaba el asiento de la imagen de los celos, la que provoca a celos. Y he aquí la gloria del Elohim de Israel estaba ahí, conforme a la visión que yo había visto en la llanura. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí que al norte de la puerta del altar, en la entrada, estaba aquella imagen de los celos. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿has visto lo que ellos hacen? Grandes son las abominaciones de la casa de Israel, que hace aquí para alejarme de mi santuario, pero aún verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí un agujero en la pared. Entonces me dijo: hijo de hombre, horada ahora el muro, y cuando horadé el muro, he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y contempla las perversas abominaciones que estos hacen aquí. Entré pues y observé, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, pintados en todas las paredes en derredor. Y delante de ellos estaba de pie 70 varones de los ancianos de Israel, con Hazanías ben Safán en medio de ellos, cada uno con un incensario en la mano, y una espesa nube de incienso iba subiendo. Estas abominaciones que el Señor le estaba mostrando a Ezequiel, el Señor dice y le llama que había ahí la imagen de los celos. Ahora quiero que vean esta imagen que está aquí. Esto es lo que sucedió cuando el pueblo estaba esperando las tablas de la ley, y mientras esperaban que Moisés bajara, levantaron un becerro de oro y se empezaron a corromper. Esta pintura nos muestra un poco lo que ahí se estaba manifestando: degradación, prostitución, laxivia, fornicación y adulterio. Esta imagen del becerro de oro es muy semejante a esta. ¿Por qué Él nos hace mucho hincapié en esa imagen? Porque esta imagen de Tamuz, de la que habla también la escritura de la profecía de Ezequiel, la primer letra que compone su nombre va a jugar un papel muy importante en todo lo que el Señor nos va a ir revelando para poder entender por qué a Él le provoca a ira y a celos. El que tú y yo no conozcamos el trasfondo de lo que en su momento quizás te presentaron como una verdad, pero que ha llegado el momento que el Señor nos muestra a la luz de su palabra realmente lo que es verdad. Estas imágenes nos muestran a la deidad de Tamuz y al sacerdocio de Tamuz en el reino de Babilonia y los símbolos que le rodeaban. La cruz, que simboliza al dios solar, Tamuz o Baal, así como la paloma representaba a Sera o Semiramis o Astarte,
era también un sello distintivo de los sacerdotes babilónicos o de Baal. Y ahí lo vemos, por ejemplo, en las imágenes, donde vamos a ir viendo cada una de las imágenes donde muestran estos símbolos y cómo sutilmente se fue mezclando y vinculando para mezclar una mentira con una verdad y presentarla como la verdad absoluta para tener cautivo y engañado a la población entera, a la población del mundo. Vemos en la imagen del medio la figura de cruz que carga el sacerdote que servía a Baal en el tiempo de Babilonia y que es representativo de esa deidad y del culto que se le rendía. Pero también vemos esta otra imagen un poquito más distorsionada porque son fotos muy antiguas de hallazgos que han surgido de la diosa fenicia que representa a Astarte, Astarot o Semiramis, Acera, y es la diosa fenicia. Y también ahí vemos en un circulito donde aparece también el mismo símbolo de la cruz. Tamuz presente hasta nuestros días. El culto al dios solar se extendió desde Babilonia y se estableció en todo el mundo, permaneciendo hasta la actualidad en todas las religiones de la tierra bajo diferentes nombres. Aquí vemos también estas otras imágenes donde vemos el primero que aparece, Tamuz Babilonia, es el sacerdocio del culto babilónico a Tamuz, donde también aparece la figura de una piña. Y esto es muy importante porque esa figura de la piña, que también la tenía en Egipto y la tenían diferentes culturas, aquí vemos a Osiris y la piña de Tamuz, y también lo vemos en el Vaticano. Y vemos la misma imagen repitiéndose constantemente. Esta misma imagen de la piña aparece en el báculo papal, donde tiene también esta forma de la glándula pineal que cada uno de nosotros tenemos. Donde tiene también esta forma de la glándula pineal que cada uno de nosotros tenemos y que por medio de esa glándula recibe indicaciones nuestro cerebro para ejecutar lo que nosotros recibimos. Por eso, en el báculo papal que contiene esta piña, queda exactamente, cuando lo levanta el sacerdote, exactamente a la altura de la frente en esta parte. ¿Por qué? Porque están ellos rindiéndole culto a este Dios, diciéndole y rindiéndose a Él para empezar el gobierno que en repetidas ocasiones a través de la historia no les ha funcionado. No es la primera vez que quieren reunificar a todas las culturas y reunificar a todos los credos y religiones en uno solo. En cada concilio que ha existido y antes de los concilios, en cada generación, cada gobierno que se ha levantado en la tierra ha buscado unificar a toda la población en una sola voluntad, en una sola cultura, en una sola religión, para tener el control absoluto. Y ahora nosotros estamos siendo testigos de el último intento, y digo intento porque no les ha funcionado, el último intento que se va a hacer y que se ha estado gestando desde hace años para llevar a cabo este ecumenismo y traer este nuevo orden mundial que tanto se ha anunciado y que quizás nosotros estemos muy familiarizados a escuchar esa frase y a lo mejor ni siquiera entendemos de lo que se trata. Tamuz en Egipto, vemos ahí en la lámina las diferentes imágenes de cruz de diferentes formas y estilos y colores en los muros o en los hallazgos encontrados
en piedra que se encuentran en las excavaciones o en las partes que correspondían a Egipto. Al establecer la adoración a Tamuz, todas las civilizaciones del mundo a través de la historia adoptaron la cruz como su máximo símbolo religioso representativo del dios solar. México no queda fuera de ello. La cruz también, en sus diferentes formas, estilos y gamas, es uno de los símbolos representativos de Tamuz. La cruz fue adoptada por todas las diferentes culturas y civilizaciones a lo largo de las generaciones, y este objeto que buscaba postrar a la humanidad en reverencia a cada uno de ellos, a los que se exponían, lo vemos también en la palabra en los caldeos, en los fenicios, egipcios, babilónicos, y que alcanzó también a los persas, a los griegos y Roma. Nombres como Osiris, Ra, Helios, Moloch, Adonais, Apolos y Mitra son tan solo algunos de los nombres que ha adoptado este dios Tamuz, que ha ido metiéndose sigilosamente, encubierto como una serpiente, buscando la manera de permanecer vivo para traer la muerte a todo ser viviente sobre la tierra. El emblema de la cruz también lo vimos acuñados en monedas del Imperio Romano aproximadamente por el año 425 después del Mesías. Y ahí es donde vemos nuevamente la cruz, que sigue vigente todavía hasta nuestros días. Y veremos por qué. ¿Por qué se le vinculó a este símbolo con el cristianismo? ¿Y de dónde viene o de dónde surge esto? Constantino el Grande juega un papel muy importante, porque cuando él subió al poder, él ambicionaba tener toda la autoridad en su mano y el poderío absoluto, y él había tenido un sueño donde vio una imagen de una cruz luminosa que le auguraba victoria. De la misma manera como constantemente los profetas de Baal le profetizaban al rey Acab para conquistar. Este Constantino vio que la única manera de poder obtener ese poder era uniéndose al enemigo. ¿Y qué hizo? Que las persecuciones que estaban viniendo sobre los nazarenos, aquellos que tenían la comisión de llevar el mensaje que habían recibido de parte de Yeshua, para no hacer más mortandad y tener el dominio completo, vio que la opción más viable era hacerles creer que él también se había convertido por ese mensaje y adoptar la creencia que ellos estaban esparciendo, pero solamente para tener el control. Porque él, de la misma manera que él ya tenía pautado todo lo que quería hacer, siguió trabajando en secreto y mostrando realmente a quién adoraba. Constantino era un adorador del sol, y aún después de su supuesta conversión al cristianismo, en el año 312 después del Mesías, él continuó honrando al sol, Deus Invictus, el invencible dios sol. La evidencia de esto se puede cotejar en las monedas que Constantino acuñó. Después del 314, después del Mesías, las monedas de Constantino muestran una cruz de brazos equidistantes o iguales como símbolo para el dios sol. Recordemos que el Imperio Romano tenía como fundamento el culto al dios babilónico solar Tamuz. Aquí también vemos más imágenes que nos muestran cada una de las cosas que estamos viendo aquí, que el Señor está trayendo precisamente para quitar cada uno de los velos que todavía tenemos y que solamente a través de la palabra nos va rasgando para realmente nosotros estar en la verdad. Y cada vez más nos va a abrir más el panorama y nos va a abrir más el entendimiento para que podamos atesorar esta verdad que nos está mostrando, porque tenemos que portar un estandarte. El reino de las tinieblas porta un estandarte, la T de Tamuz. Pero nosotros también somos llamados a portar un estandarte según Cantares, y nuestro estandarte, dice el Señor, que es amor.
Y el amor al que él se refiere es: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces serás amado por mi Padre y yo te amaré y me manifestaré a ti. Entonces tenemos un estandarte que tenemos que portar y nuestro estandarte se llama amor. Tamuz es considerado el ungido de Babilonia. Era tan importante como Semiramis y Acera y el dios padre Marduk, Baal o Nimrod. Son algunos de los nombres que se relacionan con Baal. Así que para representarlos a los tres, simbolizan al sol como una cruz plasmado en el calendario solar babilónico, el cual formaba la figura trinitaria de adoración de 8 rayos. Sé que no es fácil asimilar la información que constantemente a través de estas últimas semanas el Padre nos ha ido mostrando a cada uno de los que estamos constantemente estudiando, que somos varias personas en este lugar, que cada vez va creciendo el número de estudiosos, de estudiantes del Mesías, que se suman a este llamado de parte del Padre para recibir esta verdad y poder ser esas antorchas, esas lumbreras que tienen que mostrar y portar ese estandarte que Él nos está mostrando. Una verdad que solamente viene de Él. Aquí vemos otra imagen. Egipto pasó a manos de faraones griegos luego de las conquistas de Alejandro Magno, la cual finalizó con el reinado de Cleopatra. Esta fue la dinastía de Ptolomeo, donde al ver este símbolo babilónico de adoración al sol, le relacionaron con 3 letras del alfabeto griego para designar al ungido babilónico Tamuz. En la primera encontramos la primera letra griega, Ji, que significa la C. Después vemos la siguiente Ro, que significa la R, y después encontramos la tercera letra Iota, que es la I. Las primeras 3 letras, C, R, I, son las 3 primeras letras que los griegos emplearon para designar al ungido babilónico Tamuz, y a estas le agregaron una 4ª letra, la sigma, que viene siendo la S latina. Pero a estas 4 letras le agregaron también la Tab o T de Tamuz, la cual se encuentra en la parte superior de la inscripción, y por último le fue añadida la O de Omega, la última letra del alfabeto griego, completando así el cuadro del símbolo. Se le agregó la alfa, la A, para que al ungido se le pueda expresar de Dios como principio y fin de todas las cosas. Si se podrán dar cuenta, es un sutil engaño en el que el Padre, en su perfecta voluntad, nos está mostrando realmente lo que estaba escondido en la palabra y que nos es revelado. Por eso encontramos que Yeshua dice que se levantarán falsos cristos, y se refería precisamente a ese nombre que iba a ser usado para profanar su llamado, su misión y su nombre. No solamente nos está hablando para restaurar el nombre del Padre, el nombre del Hijo, sino también la misión, porque Él es llamado a ser el ungido de Yahweh, Mashiach. Pero encontramos que sutilmente el engaño se transmitió de generación en generación con un sello muy peculiar, grabando la T de Tamuz por todas partes. Un monograma es una figura que forma letras que designa un nombre o título. En este caso, los griegos emplearon esta figura de origen babilónico para designar las letras griegas, que en latín significa Christus y en español Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el Padre? Ha levantado a Gedeones, ha levantado a siervos como Fineas, celosos de su nombre, con la condición o el atributo de Gedeón, para derribar ídolos que tienen que ser quebrados. Los griegos
y luego los romanos llamaron a este símbolo con el nombre de crismón como referencia al ungido, esto es, Cristo, lo cual data antes del tiempo del cristianismo, y ese nombre sirvió para designar al ungido de Babilonia en diferentes o diversas culturas. Por ejemplo, en la India se le designó a Vishnu como Krishna o ungido, ya que él era hijo de Brahma y Shiva, y Krishna en sánscrito, la lengua clásica de la India, significa Cristo. Así llegamos a una fecha también muy relacionada con esta deidad de Tamuz y nos lleva al 25 de diciembre, donde también se realizaba una misa a el ungido, Cristo. La palabra misa también tiene un significado y significa sacrificio, donde sacrificaban niños en honor del ungido Tamuz. Pero también eso lo vemos en las Escrituras. Constantemente a Moloch, que también es otro de los nombres de Tamuz, de Baal, le sacrificaban personas, hacían sacrificios humanos. Pero hermanos, también esto estaba vigente en el tiempo de Éfeso, en el capítulo 19 de Hechos, donde Pablo toca y mete el dedo en la llaga cuando con solo mencionar el nombre de la deidad que estaba vigente en el tiempo de Éfeso, Artemisa o Diana de Éfeso, les empezó a mover y a desestabilizar toda la estructura que se había ido formando generación tras generación para seguir avanzando y llegar hasta el fin de los días a corromper al mayor número de población mundial. En ese capítulo de Hechos 19, Pablo, no sutilmente, sino con el celo del Señor, toca la estructura de Artemisa. En ese momento se enciende un fuego donde causa una revolución completa, porque les estaba tocando el ídolo que no solamente era un ídolo local, era un ídolo conocido en toda Asia y que gobernaba toda Asia. Hoy, ese ídolo no solamente ha gobernado Asia, sino se ha encaminado y ha acaparado las naciones enteras. Artemisa, Diana, Astarte, Acera, Semiramis, Baal, Tamuz. Es el plan de las tinieblas que sigue caminando, hermanos, hasta nuestros días. Sigue vivo, confundiendo a todo aquel que no se expone a la palabra de Yahweh, confundiendo a todos aquellos que prefieren aceptar lo que escuchan antes de cotejar en la palabra si realmente eso escrito está. Hermanos, en este año, constantemente desde que inició con lo que es el calendario gregoriano, el Papa ha anunciado reiterativamente el ecumenismo y lo que realmente representa el ecumenismo. El ecumenismo, según las propias palabras del Papa, de Bergoglio, es reunificar a todas las naciones en una sola religión y postrarse ante un solo nombre: Jesús, el Cristo. Ese es el nombre que va a reunificar en el nuevo orden mundial a todas las naciones, y que, como vemos aquí en la imagen del último imperio que le fue mostrado al profeta Daniel, en el capítulo 3, encontramos que ese imperio y esa imagen, esa estatua que se le mostró, no solamente
le anunciaba a los imperios que iban a estar gobernando en la tierra, sino el último que tendría en sus manos por un instante a toda la humanidad sujeta a una mentira, a un gran engaño. Pero el Mesías dijo que aún los escogidos podrían ser engañados. Ahora, si fuera posible, así es. Ahora nosotros, el Padre nos da la oportunidad de conocer la verdad y exponernos a ella, pero también nos da la oportunidad de aceptarla o rechazarla. Nosotros tenemos que mostrar, si queremos realmente estar contemplados en su reino, mostrar ese celo que mostró Fineas. Porque no solamente se trata de que vio que se estaba quebrando el mandamiento del Señor, sino, hermanos, toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra ha sido profanada por el poblador de la tierra, por el ser o el morador de la tierra, y el foco, el centro que lo ha llevado a profanarla es la prostitución, el adulterio, la fornicación, en actos como lo que vimos en el becerro de oro. Eso mismo también se lo mostró a Ezequiel. Es algo que ha sido latente. El paganismo no solamente muestra una mentira, sino que ultraja el nombre de nuestro Padre, pisoteando su palabra en medio de orgías, en medio de bacanales, en medio de carnavales, carne a Baal. Exactamente, lleno de pederastía. Vemos tantas abominaciones como lo menciona en Apocalipsis también, pero ya está profetizado. La Babilonia, Babel y su reino de mentira y de confusión, caerá. Y el Señor nos está llamando a salir, a ustedes que están aquí presentes en el auditorio, estudiando junto conmigo la palabra, y aquellos que nos ven por la señal. El Señor nos está llamando a salir de ahí, salir de ella, porque no podemos quedarnos ahí, porque entonces seremos partícipes de todo lo que va a venir para la Babilonia, la gran ramera. Esta confusión que el Señor está ahorita trayendo a la luz, a la verdad, vayámonos al tiempo del Génesis 11, donde Nimrod empezó a edificar esta torre, y el Señor dijo que traería confusión, y solamente Él puede traer la verdad y quitar el engaño, porque ya es el tiempo, hermanos. Los tiempos nos están indicando, conforme a la palabra, que si estamos entendiendo que la ciencia ha aumentado, que la maldad y la iniquidad del ser humano se ha acrecentado y que el amor de muchos, como dice también la Escritura, se enfriaría, y está hablando de la obediencia al mandamiento, a la Torá, a la instrucción de vida, el amor de muchos se enfriaría. Nosotros hoy tenemos la oportunidad que el Padre nos da de poder ser redargüidos con esta palabra, para que entonces nuestra mente solamente pueda recibir la herencia de vida, y que mi boca se alinee a mi mente y proclame esa herencia que con antelación el Padre depositó en mí, y que ha llegado el momento en que Él quite la cubierta
y traiga a luz, a vida, ese tesoro que, como dice Eclesiastés 3:11, puso en mí. ¿Para qué? Una vez que mi mente y mi boca estén alineadas, también lo esté mi brazo, ejecutando cada una de la palabra o cada uno de los mandamientos que me muestra el Padre, para entonces llevarlos a cabo en mi propia vida. Debemos de entender algo muy importante. Efesios 1:6 en adelante nos muestra para qué nosotros fuimos creados: para alabanza y gloria de su nombre. Pero ¿cómo vamos a dar nosotros gloria, alabanza y honra a su nombre? Con nuestros hechos. Nuestro testimonio es vital para o deshonrar el nombre de nuestro Padre o llevarlo a honra a quien es el único que merece honra. Pero ¿cómo lo voy a hacer? El que esté casado y tenga hijos y tenga familia, tiene que venir a la instrucción del Padre para saber que tiene que ser un buen papá, una buena mamá, un buen esposo, una buena esposa, pero también un buen hijo, una buena hija. Y para ello necesitamos la Torá, la instrucción del Padre, que nos va a decir cómo tenemos que ser para agradarle a Él. Y entonces de esa manera yo puedo dar gloria y honor y alabanza a su nombre. Si estás soltero, también tienes que venir a la palabra, porque la conducta en el estado en que te encuentras es importante para saber qué conducta debes reflejar, cómo debes de vivir, cómo debes de pensar, cómo debes de actuar en tu entorno, para que tu testimonio vivo le dé gloria y honra al que dices que es tu Padre. Porque si no, entonces nos vamos a topar con la escritura donde Yeshua dijo que entonces, si no hacemos lo bueno que está escrito, entonces nosotros tendríamos otro padre, porque las obras de ese otro padre están viéndose plasmadas en nuestra vida: iniquidad, injusticia, avaricia, engaño, mentira, falsedad, idolatría, fornicación, adulterio, hipocresía, envidia, homicidios. Hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande, pero no es difícil si nosotros nos apegamos a la palabra, esperando que el Padre, en su misericordia, nos llene de ese poder que desciende de Él, para infundirnos ese poder en nosotros y capacitarnos para poder cumplir con lo que Él quiere. Así es que nosotros ahora podemos decidir, una vez que el Padre nos está mostrando su verdad, esa verdad que está escrita aquí y que ha estado escrita aquí siempre, pero que a lo mejor antes no la entendíamos porque no era el tiempo, o porque mi mente todavía no estaba preparada para recibirla, para asimilarla. Ahora que el Padre nos está exponiendo a su verdad, es necesario que tomemos con responsabilidad y con valentía. Y si realmente somos Israel, el que venciere, entonces no tenemos nada de qué temer, porque Él tiene todo en su perfecto control. No se le escapa nada. Y aún todas estas cosas que estuvimos analizando están dentro de su control, porque se tenían que cumplir escrituras y profecías que llevarían a manifestar quién es Él, y que tú y yo pudiéramos conocerlo, y que ahorita estamos aprendiendo en eso, a conocerle, a ver quién es nuestro Padre, y poder realmente nosotros estar capacitados para recibir al Mesías, estar preparados
para estar listos, ataviados para recibirle y poder tener parte en su reino. La sangre del Mesías tiene poder para limpiar todas esas transgresiones que la humanidad ha hecho, pisoteando constantemente el nombre de Yahweh. Y no solamente el nombre de Yahweh, sino el nombre de su ungido, Yeshua. Pero también el título o misión de Yeshua. Hermanos, Yahweh los bendiga. Shabbat Shalom.